Imagina un tesoro oculto en las profundidades del mar, esperando ser encontrado, un objeto que podría cambiar nuestra comprensión de la historia y la tecnología. En el año 1900, esta fantasía se hizo realidad cuando un grupo de buceadores de esponjas encontró el asombroso mecanismo de Antikythera. En el año 1900, un grupo de pescadores y buceadores de esponjas se aventuró en el mar Egeo, buscando su fortuna. A medida que se sumergían en las profundidades de las aguas cristalinas, el destino les reservaba una sorpresa extraordinaria: el naufragio de un barco antiguo que había estado hundido durante siglos. Los buceadores al principio buscaron tesoros y esponjas, pero pronto comenzaron a recuperar fragmentos de un objeto que deslumbraría a arqueólogos y científicos por igual. La verdad emergió lentamente. Eran piezas de un sofisticado dispositivo mecánico que, hasta ese momento, no se conocía en el mundo antiguo. Este descubrimiento no solo marcó un hito en la historia de la arqueología, sino que planteó preguntas fascinantes sobre el nivel de conocimiento tecnológico y científico que había alcanzado la civilización griega. Los restos del mecanismo de Antikythera, como se denominó más tarde, serían la puerta de entrada a un mundo de enigmas y maravillas, al que así es de la antigüedad. Con el descubrimiento de las piezas de bronce, los arqueólogos comenzaron a vislumbrar la complejidad del mecanismo. Al asociar las partes y estudiarlas en detalle, se dieron cuenta de que estaban ante un dispositivo que desafiaba todos los conceptos previos sobre la tecnología de la antigua Grecia. A través de un análisis minucioso, descubrieron que el mecanismo de Antikythera era, en esencia, una analogía de un moderno ordenador analógico, diseñado para predecir eclipses y rastrear los ciclos de los cuerpos celestes. Con engranajes meticulosamente ajustados que representaban el movimiento de la Luna, el Sol y otros planetas, este ingenio revela un conocimiento astronómico que parecía fuera de lugar en su época. Para entender la magnitud del mecanismo de Antikythera, es vital explorar la riqueza del conocimiento que poseían los griegos. En un tiempo donde los mitos y leyendas dominaban la visión del cosmos, brillaron figuras como Arquímedes y Hiparco, que lanzaron las bases de la astronomía y las matemáticas. Los textos de estos pensadores han sobrevivido, pero la forma en que sus ideas se materializaron en la mecánica avanzada no era conocida hasta el hallazgo de Antikythera. Desde los cálculos sobre las estaciones hasta la comprensión de la relación entre la Tierra y los astros, el capítulo destaca la brillantez de una era que, sin el conocimiento técnico que poseemos hoy, desafió los límites del entendimiento humano. La llegada de la tecnología moderna ha permitido a los científicos y arqueólogos desentrañar los secretos del mecanismo de Antikythera de maneras que antes parecían imposibles. Utilizando escáneres 3D y técnicas de reconstrucción digital, han podido modelar el dispositivo, recreando cómo funcionaba en la antigüedad. Los modelos digitales revelaron la sinfonía de engranajes y ruedas que permitían a los antiguos griegos calcular eventos astronómicos complejos. A través de simulaciones, se nos muestra cómo este ingenio antiguo podría observar y prever eclipses y fases de la Luna con una precisión sorprendente, reafirmando su lugar como uno de los dispositivos más innovadores de su tiempo. La historia del mecanismo de Antikythera se entrelaza con el auge y la caída de civilizaciones. Una vez que se perdió en el olvido, su conocimiento se ocultó, y los siglos transcurrieron sin que su legado fuese recordado. A medida que las investigaciones sobre el mecanismo avanzan, se realizan descubrimientos sorprendentes que reescriben nuestra comprensión de la historia antigua. Por medio de análisis de rayos X y otros métodos, se descubren inscripciones en las partes del mecanismo, revelando su propósito exacto y el contexto cultural en el que fue creado. Al establecer conexiones entre el mecanismo y las prácticas religiosas y científicas de su tiempo, exploramos cómo el dispositivo no era solo una herramienta de observación, sino también un símbolo de conocimiento y poder. Las revelaciones contemporáneas destacan la intersección entre ciencia y cultura, y cómo el mecanismo integraba ambos aspectos en sus funciones. El impacto del mecanismo de Antikythera no se limita a su época, su influencia se siente en el presente.
se exploran los conceptos de precisión en la medición del tiempo, la representación del movimiento celestial y la creación de dispositivos que marcan momentos cruciales en la vida diaria. Desde relojes hasta satélites, el legado del mecanismo perdura, mostrando que la curiosidad y la investigación han dado forma a nuestra percepción del universo. Además, se analiza cómo el redescubrimiento de este dispositivo ha inspirado una nueva generación de científicos e ingenieros a explorar las maravillas de la física y la astronomía. Se presenta el concepto de que, aunque la tecnología haya evolucionado, la búsqueda de conocimiento es una constante que trasciende el tiempo. Pese a todos los avances en la comprensión del mecanismo, persisten misterios que intrigan a académicos y entusiastas por igual. Este capítulo se sumerge en las preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Quién diseñó el mecanismo? ¿Qué otros usos pudo haber tenido? Se presentan diversas teorías y especulaciones, con testimonios de expertos que analizan las posibles conexiones entre el mecanismo y otros artefactos de la antigüedad. Aquí se destaca la importancia del pensamiento crítico y la curiosidad. La historia del mecanismo de Antikythera sigue siendo un rompecabezas por resolver, lo que mantiene vivas las ganas de investigar y descubrir más sobre nuestro pasado. El mecanismo de Antikythera no es solo un artefacto arqueológico, es un testimonio del ingenio humano y un símbolo del avance del conocimiento. A través de testimonios de educadores, científicos y estudiantes, se nos recuerda que, al igual que sus predecesores, la búsqueda del conocimiento sigue viva en nuestros días. En un mundo impulsado por la tecnología, es importante no perder de vista nuestras raíces y el ingenio de aquellos que nos precedieron. La historia del mecanismo de Antikythera es un recordatorio de que, aunque el conocimiento evoluciona, la esencia de la exploración permanece. Cada descubrimiento, cada invención, es un ladrillo en la base de nuestra comprensión del universo. En última instancia, el mecanismo de Antikythera no solo es un legado del pasado, sino una inspiración para el presente y el futuro, recordándonos que el viaje del conocimiento es infinito y se alimenta de la curiosidad humana. Si te ha fascinado la historia del mecanismo de Antikythera y deseas conocer más sobre los secretos de la ciencia, la historia y la tecnología, visita Hispano Hub. Únete a nuestra comunidad de curiosos y exploradores, donde compartiremos más historias y descubrimientos que nos conectan con nuestro asombroso pasado y moldean nuestro futuro. No te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y explorando.